365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. De marzo, promesa 74. Sí vale la pena vivir para Dios. El Salmo 58, en el verso 11, en la Nueva Traducción Viviente, dice: entonces por fin todos dirán, es verdad que hay recompensa para los que viven para Dios. Es cierto que existe un Dios que juzga con justicia aquí en la tierra. Y en la Biblia el mensaje, en este mismo pasaje, dice: todos victoriarán. Vale la pena jugar según las reglas. Dios reparte trofeos y se ocupa de la tierra. Así que la promesa que tenemos en este verso es poderosísima. Tu obediencia no es en vano. Tu integridad no pasa desapercibida para Dios y tu fidelidad tiene recompensa. Aunque por el momento parezca que el mal avanza y que nada está sucediendo en tu vida, Dios siempre está obrando. La mentira, nosotros pensamos, gana terreno. Los injustos prosperan. Pero este salmo termina afirmando algo que tú y yo necesitamos recordar. Sí existe un Dios que interviene. Sí existe un Dios que ve. Sí existe una recompensa para los que deciden vivir para Él. Este salmo no nace en un momento cómodo. El Salmo 58 es un salmo escrito por David en medio de la indignación por la corrupción, la maldad y los jueces injustos. David estaba viendo líderes que deberían proteger al pueblo, pero que ellos usaban su poder para pervertir la justicia. Y no está hablando de una maldad accidental, no, sino de una maldad estructurada, de algo calculado, de algo persistente. Es el grito de alguien que ve cómo los malvados parecen salirse con la suya. Por eso el Salmo empieza denunciando la injusticia y termina proclamando que Dios tendrá siempre la última palabra. Eso cambia mucho nuestro enfoque, porque esta promesa no dice que los justos nunca serán heridos. No dice eso. Dice algo aún más profundo, que al final quedará demostrado que nunca fue una pérdida vivir en santidad. Nunca fue en vano vivir en obediencia, en verdad. Cuando no entiendes lo que Dios está haciendo, recuerda que Él nunca desperdicia una vida rendida. Y eso es exactamente lo que se respira en este versículo. Aunque hoy no entiendas todo, Dios está escribiendo una conclusión justa para ti. Tienes que vivir sabiendo esto. Hay recompensa para los que viven para Dios. La palabra recompensa aquí no solo habla de un premio material o de algo visible. En la Biblia, recompensa también incluye vindicación, respaldo, aprobación divina, el fruto de una vida alineada con Dios. No siempre la recompensa llega como algo inmediato, como un regalo. A veces llega como paz en medio del caos. A veces como dirección en medio de tanta confusión. A veces como una señal de parte de Dios. A veces como fuerza para no contaminarte con una temporada sucia a tu alrededor. Hay personas que piensan, ¿de qué sirve hacerlo bien si otros avanzan mintiendo, avanzan haciendo mal? Hay muchos que me escriben y me dicen, ¿de qué me sirve guardar mi corazón si otros juegan sucio y les va mejor? Y este salmo responde, sí sirve. Sí vale la pena cerrar la puerta a la tentación. Sí vale la pena guardarte en santidad. Sí vale la pena vivir para Dios. Sí vale la pena decir no a aquellas cosas que te contaminan. Sí vale la pena no devolver mal por mal. Sí vale la pena seguir honrando a Dios cuando nadie te aplaude. La integridad no se nota siempre en el momento, pero tarde o temprano construye una plataforma que el engaño no puede sostener. El pecado puede parecer un atajo, pero al final siempre cobra más de lo que prometió. Vivir para Dios
no significa vivir siendo perfectos. Lo que significa es vivir una vida rendidos a Dios. Significa decir que aun cuando tengas oportunidad de vengarte, tú vas a elegir confiar. Aun cuando pudieras manipular, tú vas a elegir la verdad. Aun cuando podrías tomar el camino más fácil, eliges el camino más limpio, el camino de la santidad. Dios es el Dios que juzga con justicia y lo hace aquí en la tierra. Esto es precioso porque el versículo no solo habla de eternidad, dice que Dios juzga aquí en la tierra. Es decir, Dios no está ausente de la historia humana. Él no se desentiende de nuestro dolor. Él sabe del abuso, Él sabe de la traición, Él sabe de las injusticias. Él sigue gobernando todo. Él sigue pesando corazones. Él sigue viendo lo que nadie más ve. Me gustó mucho la Biblia, el mensaje, porque hablan en un lenguaje mucho más gráfico y fuerte, donde David no está diciendo, yo haré justicia, sino, Dios, haz justicia tú. Yo creo que eso es madurez espiritual. Cuando nosotros soltamos la necesidad de vengarnos y le devolvemos a Dios el lugar que le pertenece a Él. No vamos a tomar la justicia por nuestras manos, no. Vamos a aprender a descansar en Él. ¿Cuánta gente hoy vive agotada porque quiere ser su propio juez? Quieren ser su propio abogado, quieren ser su propio vengador. Pero la promesa de este salmo te libera de esa carga. Tú no tienes que probar nada a todos. Dios sabe, Dios ve y Dios juzga rectamente. Eso para mí es un respiro. Una de las crisis más silenciosas del corazón es esta: ver prosperar a personas injustas mientras tú intentas hacer lo correcto. Yo sé que eso puede cansar y puede cansar mucho. Puede hacerte dudar. Puede tentarte a rebajar tus convicciones. Puede susurrarte al oído: oye, no seas tan radical, no seas tan sonsa, no seas tan ingenua, no seas tan fiel. Nadie vive así. Pero el Salmo 58, verso 11, responde con firmeza: sí hay recompensa. Esto es como sembrar bajo tierra y lo haces durante semanas donde parece que no pasa nada. El que no entiende los procesos cree que la semilla se murió, pero debajo del suelo hay raíces formándose. Tu obediencia muchas veces se ve así, silenciosa, oculta, sin aplausos, sin resultados inmediatos, pero está echando raíces profundas. Dios sí ve tu esfuerzo, sí ve tu trabajo. De repente hay cosas que están ocultas para los hombres, pero no están ocultas para Dios. Y lo que Dios está desarrollando en lo secreto sostendrá lo que luego Él quiera mostrar en público. ¿Te has dado cuenta de que de tus oraciones en privado Dios tiene tus recompensas públicas? Quizás hoy tú te sientes en desventaja por no responder igual que otros. Pero no estás en desventaja. Estás siendo preservado. La injusticia puede dar velocidad, pero no da estabilidad. La mentira puede abrir puertas rápidas, sí, pero no va a poder sostener el destino que Dios tiene para ti. Vivir para Dios en una generación torcida es como manejar con una brújula en medio de una neblina muy espesa. Otros avanzan guiándose por impulsos, por conveniencia, por emociones. Tú avanzas más lento, más atento, más rendido. A ratos parece que ellos llegan primero, pero cuando la neblina se disipa, se descubre quién iba rumbo al precipicio y quién iba en la dirección correcta. Así es esta promesa. No todo lo que parece avance lo es. No todo lo que parece pérdida lo es. No todo lo que brilla es oro, pero todos los que oran brillan. A veces Dios te está librando con un no y te está cuidando con una demora. Tú no sabes de la protección de Dios, pero Él constantemente nos está cuidando. O de repente está honrándote con el simple hecho de no dejarte convertir en lo que te hirió. Y yo sé que es difícil callar cuando uno quiere defenderse, esperar cuando uno quiere acelerar los procesos, mantenerte firme cuando otros ya se dieron con facilidad. Yo por momentos muchas veces pensé, ¿de verdad, Dios, vale la pena esto? Pero con el tiempo entendí, algunas recompensas no llegan primero a mis manos, llegan primero a mi corazón. Dios me dio paz,
me dio dirección, me dio santidad, me ayudó a tener una conciencia limpia. Y después, en su tiempo, también me mostró que ninguna fidelidad se pierde cuando se vive para Él. Confía en la justicia de Dios. Esta promesa nos invita a revisar 3 cosas. Primero, no negocies tu integridad por resultados rápidos. Lo que Dios te promete por obediencia, no lo obtengas en tus fuerzas o tratando de forzar las cosas. Segundo, renuncia a esa venganza emocional. ¿A qué me refiero con esto? Que hay personas que no toman la justicia con sus manos, pero sí con sus palabras. Te lanzan indirectas, están llenos de amargura, tienen deseos secretos. Entrégale eso al Señor. Nunca tomes la venganza. Y tercero, sigue sembrando aunque todavía no veas fruto. La recompensa de Dios no siempre llega cuando tú la esperas, pero Dios nunca llega tarde. Él llega en el momento perfecto. Y si no ha llegado aún tu recompensa, es porque no es el momento perfecto. Va a llegar. Y cuando llegue, tú sabrás, este es mi momento. Para este tiempo es el que Dios me ha preparado. La obediencia a Dios nunca te deja peor de cómo te encontró la desobediencia. Y eso necesitas oírlo hoy. Obedecer no te está quitando vida, te está guardando el destino que Dios tiene para ti. Dios hará evidente que valió la pena vivir para Él. Valió la pena perdonar. Valió la pena esperar. Valió la pena cerrar esa puerta. Valió la pena no mancharte. Valió la pena seguir creyendo cuando otros se rindieron. Valió la pena permanecer fiel, aunque el proceso haya sido lento. Una vez alguien me dijo, ¿y si al final, Wendy, de esta vida tú descubres que Dios no existe? Si todo fuera una farsa. Mientras tú estabas viviendo para Dios, otros estaban disfrutando de la vida. Vida que te perdiste. Y yo le respondí con mucha paz, no, yo no siento que haya perdido mi vida. Yo siento que Dios me guardó de muchas cosas que habrían destruido mi vida. Vivir para Dios no me quitó libertad, me dio dirección. No me quitó experiencias, me dio propósito. Tampoco me quitó alegría, me dio una paz que el mundo no me puede dar. Así que si alguien me preguntara otra vez si valió la pena vivir para Dios, yo lo diría sin dudarlo. Valió 1000 veces la pena. Porque sí vale la pena vivir para Dios. Tu obediencia, mi obediencia no es inútil. Nuestra integridad tiene una recompensa. Dios ve, Dios juzga con justicia y Dios siempre tendrá la última palabra sobre nuestra historia. Te animo ahí a escribir qué necesitas entregar hoy para dejar de querer hacer justicia por tu cuenta y volver a confiar en la justicia de Dios. Oremos juntos por un momento. Señor, hoy entrego delante de ti toda frustración que ha producido en mí la injusticia, la demora, el aparente triunfo de los que hacen mal. Perdóname, Señor, si en algún momento yo pensé que obedecerte era una pérdida de tiempo. Hoy vuelvo a afirmar que sí vale la pena vivir para ti. Guarda mi corazón de la amargura, de la venganza, del cansancio espiritual. Afirma mis pasos en tu verdad. Hazme permanecer con una conciencia limpia, vivir una vida íntegra, ser fiel aun cuando no vea los resultados inmediatos. Recuérdame que tú ves lo que nadie ve, que tú siempre juzgas con justicia y que ninguna obediencia o sacrificio nuestro queda sin frutos delante de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestras lecturas para el día de hoy las encontramos en Números capítulo 22, desde el verso 21 hasta el capítulo 23, verso 30. Lucas capítulo 1, versos del 57 al 80. Y Salmos capítulo 58, versículos del 1 al 11. Y Proverbios 11, versos 12 y 13. Abre tu Biblia y también abre tu corazón. Comenzamos con este viaje a la palabra de Dios. Números 22, 21. A la mañana siguiente, Balaam se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos.
Así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso. Y mientras Balaam y 2 de sus sirvientes iban montando, la burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino y se desembocó hacia el campo. Pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de 2 viñedos. Cuando la burra vio al ángel del Señor, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared. Así que Balaam la golpeó de nuevo. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. Esta vez, cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces Balaam, furioso, volvió a golpear al animal con su vara. Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. ¿Qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces? Le preguntó a Balaam. Me has dejado en ridículo, gritó Balaam. Si tuviera una espada te mataría. Pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, le contestó la burra. ¿Acaso te he hecho algo así? No, admitió Balaam. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. ¿Por qué le pegaste a tu burra 3 veces? Le preguntó el ángel del Señor. 3 veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida. Entonces Balaam le confesó al ángel del Señor. He pecado. No comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso. Volveré a casa si te opones a mi viaje. Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam, ve con estos hombres, pero habla solamente lo que yo te diga. Así que Balaam siguió con los funcionarios de Balac. Cuando el rey Balac supo que Balaam estaba en camino, salió a su encuentro a una ciudad moabita, situada en el río Arnón, en la frontera más distante de su tierra. ¿No era urgente la invitación que te envié? ¿Por qué no viniste enseguida?, le preguntó Balac a Balaam. ¿No me creíste cuando te dije que te honraré con una generosa recompensa? Mira, contestó Balaam, ya he venido, pero no está en mis manos decir lo que yo quiera. Hablaré únicamente el mensaje que Dios ponga en mi boca. Luego, Balaam acompañó a Balac a Kirit Usot. Allí el Señor sacrificó ganado y ovejas y envió porciones de carne a Balaam y a los oficiales que estaban con él. A la mañana siguiente, Balac subió con Balaam a un lugar llamado Bamot Baal y allí se podía ver parte del pueblo de Israel. Números 23. Entonces Balaam le dijo al rey Balac, constrúyeme aquí 7 altares y prepara 7 becerros y 7 carneros para que los sacrifique. Balac siguió sus instrucciones y los dos sacrificaron un becerro y un carnero en cada altar. Entonces Balaam le dijo a Balac, quédate aquí con tus ofrendas quemadas y yo iré a ver si el Señor me responde. Entonces le diré lo que él me revele. Así que Balaam fue solo a la cima de una colina sin vegetación y allí se reunió Dios con él. Balaam le dijo, preparé 7 altares y sacrifiqué un becerro y un carnero en cada altar. El Señor le dio a Balaam un mensaje para el rey Balac. Después le dijo, regresa donde está Balac y dale mi mensaje. Así que Balaam volvió y encontró al rey de pie, al lado de las ofrendas quemadas con todos los funcionarios de Moab. Este es el mensaje que Balaam transmitió. Balac me mandó a llamar desde Aram, el rey de Moab, y me trajo de las colinas del oriente. Ven, me dijo, maldíceme a Jacob. Ve y anuncia la ruina de Israel. Pero, ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? Desde las cimas del precipicio los veo, los miro desde las colinas. Veo a un pueblo que vive aislado, apartado de las otras naciones. ¿Quién puede contar a los descendientes de Jacob tan numerosos como el polvo? ¿Quién puede contar siquiera una 1/4 parte del pueblo de Israel? Permíteme morir como los justos.
deja que mi vida acabe como la de ellos. Entonces el rey Balac le reclamó a Balaam: ¿qué me has hecho? Te traje para maldecir a mis enemigos, en cambio los has bendecido. Pero Balaam respondió: yo hablaré solamente el mensaje que el Señor ponga en mi boca. Entonces el rey Balac le dijo: ven conmigo a otro lugar y allí verás otra parte de la nación de Israel, aunque no todos. Maldice por lo menos a esa parte. Así que Balac llevó a Balaam a la meseta de Sofim en la cima del monte Pisga, y allí construyó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces Balaam le dijo a Israel: quédate aquí con tus ofrendas quemadas, mientras yo voy allá a encontrarme con el Señor. Entonces el Señor se reunió con Balaam y le dio un mensaje. Le dijo: regresa con Balac y dale mi mensaje. Balaam volvió y encontró al rey de pie junto con sus ofrendas quemadas, con todos los funcionarios de Moab. ¿Qué dijo el Señor?, preguntó Balac ansiosamente. Este es el mensaje que Balaam transmitió: levántate, Balac, y escucha. Óyeme, hijo de Zippor, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? Marca ese verso 19. ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Escucha, yo recibí la orden de bendecir y Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Marca ese verso, por favor, 19 y 20. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob. Ningún problema espera a Israel. Marca ese verso 21. Y en vez de Israel vas a poner tu nombre, pues el Señor su Dios está con ellos. Verso 19, 20 y 21. Y él ha sido proclamado su rey. Dios los sacó de Egipto. Para ellos él es tan fuerte como un buey salvaje. Ninguna maldición puede tocar a Jacob. Allí en Jacob vas a poner tu nombre. Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Ahí también vas a poner tu nombre. Pues ahora se dirá de Jacob: ¡qué maravillas ha hecho Dios por Israel! Ahí también vas a poner tu nombre. Este pueblo se levanta como una leona, como un majestuoso león que se despierta. Ellos se niegan a descansar hasta que hayan devorado su presa y beben la sangre de los que han matado. Entonces Balac le dijo a Balaam: está bien si no los maldices, pero por lo menos no los bendigas. Así que Balaam le respondió a Balac: ¿no te dije que solamente podía hacer lo que el Señor me indicara? Entonces el rey Balac le dijo a Balaam: ven, te llevaré a un lugar más. Quizá esto agrade a Dios y te permita maldecirlos allí. Así que Balac llevó a Balaam a la cima del monte Peor, con vista a la tierra baldía, y allí Balaam le dijo de nuevo a Balac: constrúyeme 7 altares, prepara 7 becerros, 7 carneros, para que yo los sacrifique. Entonces Balac hizo lo que Balaam le pidió y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. ¿Se han dado cuenta que hay momentos donde Dios nos detiene en el camino? La historia de Balaam es fascinante porque Balaam, con AM, era un profeta, pero era un profeta atrapado entre la obediencia a Dios y la codicia que él tenía. Y aquí nos muestran cómo Dios puede hablar incluso a través de personas con motivos incorrectos, y cómo su voluntad nunca puede ser manipulada. Balac, con C, era el rey de Moab, Balac, y él estaba aterrado por el avance de Israel. Él le temía al pueblo de Israel. En lugar de enfrentar a Israel con un ejército como lo haría cualquier otro, él decide usar una estrategia espiritual. Él decide contratar a Balaam, el profeta, como un vidente para maldecir al pueblo de Dios. Entonces Balaam era un profeta pagano que conocía el poder de Dios, pero su corazón no estaba completamente alineado con él. Aunque al principio él consultó a Dios y recibió una clara orden: no vas a maldecir a Israel. ¿Tú te imaginas que venga alguien que tenga un espíritu incorrecto, al que contraten, al que le paguen
y le digan, oye, te contrato y te voy a pagar tanto para que maldigas a esta persona. Y Dios se lo impida. Dios le diga, oye, tú no puedes maldecirlo, tú no puedes maldecirla. Pero él insiste, y a la insistencia de Balac, junto con su deseo de riqueza y de honor, lo hicieron dudar a Balaam. Entonces Balaam fue con toda la intención de maldecir al pueblo de Israel. Yo creo que el mayor peligro no es que te enfrentes a tus enemigos, sino que negocies con lo que Dios ya te dijo que no hicieras. Y aquí vemos algo que nunca antes ha sucedido. Una burra hablando. Balaam emprende su viaje hacia Moab, pero Dios está en su contra. Y en el camino, su asna, su burrita, ve al ángel del Señor con una espada desenvainada, es decir, lista para usarla, y trata de detenerlo en 3 ocasiones. Balaam, cegado en su propia necedad, no ve lo que su burrita, lo que su asna sí veía, y la golpea furiosamente. Entonces ocurre algo inesperado. La burrita habla. Es la primera vez que se dice en la Biblia que una burra habla. Yo he escuchado antes a burros hablar, pero esos son los que no leyeron el libro de Proverbios. Bueno, continuamos. A veces estamos tan enfocados en lo que nosotros queremos que ignoramos las advertencias de Dios. Cuando Dios cierra puertas, es para protegernos, no para limitarnos. Cuando Dios bloquea tu camino en cierta situación, no es rechazo, es redirección. Piensa en una oportunidad que parecía buena, pero no se abre. ¿Qué pasa? No me sale este trabajo. Puede ser una relación, no se llega a concluir el proyecto. Todo parece bloqueado. Tal vez Dios te está enviando una burrita, algo para detenerte antes de que te hagas daño. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros, al igual que Balaam, no vemos, estamos cegados. Tenemos que abrir nuestro entendimiento y ver con nuestros ojos espirituales. Antes de insistir en algo, pregúntale a Dios si estás viendo con claridad. Si todo parece bloqueado, en lugar de quejarte, pregúntale a Dios si Él te está protegiendo de algo. Escucha las señales y las personas que Dios usa para hablarte. A veces Dios va a usar un letrero en la calle, va a usar una serie que estás mirando, va a usar un podcast que estás escuchando, un mensaje que estás leyendo en la Biblia. Hay muchas señales y muchas formas en las que Dios puede hablarte hoy. Y me encanta Números 23, versos del 1 al 12, porque Dios claramente dice que no se puede maldecir lo que Él ya ha bendecido. Dios ya ha bendecido tu vida y nada ni nadie puede maldecirte. Cuando Balaam finalmente llegó a Moab, Balac le exige que maldiga a Israel. Pero cuando Balaam abre la boca, lo único que puede pronunciar son bendiciones. Dios le dejó claro que su pueblo ya estaba bendecido y que nada ni nadie podía cambiar eso. Así que si Dios te ha bendecido, no hay enemigo, ni palabra, ni circunstancia que pueda revocar lo que Dios ya decretó para ti. ¿Alguna vez has sentido que alguien ha querido verte fracasar? A mí una vez se me acercó una persona y me dijo, cada vez que tú compartías un mensaje, a mí me hubiera gustado que te caigas, verte caer y rodar por las escaleras. Y yo oraba para que eso te suceda. Me quedé sorprendida. Y luego se me acercó otra persona y me dijo, a mí me gustaría estar en el grupo de líderes en el que estás tú. Así que estoy orando para que tú caigas, te bajen de ese grupo y yo sea la que suba. Luego me dijeron, no debiste sacar un libro y menos regalarlo. Nunca más nadie va a comprar tus libros ni nadie va a escuchar acerca de ti. Pero quiero decirte algo, no importa quién intente maldecirte. Verso 19 de Números 23 dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. Si Dios ya te bendijo y punto. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Escucha, yo recibí la orden de bendecir y Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo.
Ninguna desgracia está en su plan para ti. Ningún problema te espera, pues el Señor, tu Dios, está contigo. Él ha sido proclamado tu rey. Dios te sacó de Egipto. Para ellos, Él es tan fuerte como un buey. Ninguna maldición te puede tocar. Ninguna magia puede ejercer poder alguno sobre ti. Todos dirán, ¿qué maravillas ha hecho Dios por ti? No temas lo que los demás dicen de ti. Si Dios ya te ha bendecido, su propósito se cumplirá en tu vida. Si Dios ya ha bendecido a tu familia, aunque se hayan lanzado maldiciones y palabras contra tu familia, Dios te ha bendecido. Afirma la bendición de Dios sobre tu vida. Cree en la bendición de Dios sobre tu vida. No te enfoques en lo que otros dicen, sino en lo que Dios ya ha declarado. Ora y bendice a quienes te desean mal. Balaam no pudo maldecir a Israel porque lo que Dios bendice permanece bendito y el enemigo no puede maldecir. Y en Números 23, versos del 13 al 30, había un problema ahí con un corazón dividido, ¿no? Balac se rinde, pero intenta que Balaam maldiga a Israel desde otro lugar. Seguía dando sus ofrendas y cambió de escenario para que pudiera modificar la voluntad de Dios, pero Balaam sabía la verdad, pero aún coqueteaba con la oportunidad de quedar bien con Balac. Iba con él. Ya, si Dios ya te dijo que no es por ahí, yo no sé para qué sigues insistiendo, para qué sigues yendo. Si Dios ya te mostró el corazón de ciertas personas, no sé para qué continúas brindándoles tu amistad. Ten mucho cuidado. No juegues con lo que Dios ya te dijo que no toques. El compromiso con la verdad debe ser total o se convertirá en traición. Ten mucho cuidado. Personas que saben lo correcto, pero siguen cediendo ante la presión del mundo, tarde o temprano caerán. Si Dios ya te ha dicho algo, no sigas negociando con la tentación. No comprometas tu fe por aceptación o por beneficios personales. Recuerda que lo que Dios tiene para ti es mejor que cualquier atajo. Si Dios bloquea algo en tu vida, es por tu bien. No insistas en lo que Él ya ha cerrado. Nadie puede cambiar la bendición que Dios ya ha puesto sobre ti. No temas a los ataques, no temas a las maldiciones, no temas a la gente que piensa que tiene cierta autoridad psíquica, mística. Más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios sigue teniendo el control de mi vida y si Dios me ha bendecido, no hay diablo en el infierno que me pueda maldecir. Te voy a pedir por un momento que ores conmigo y le digas, Dios, ayúdame a reconocer cuando estás bloqueando mi camino por amor. Ayúdame a no cegarme, que nunca comprometa mi fe por conveniencia. Recuérdame que lo que tú has bendecido en mi vida, nadie lo puede maldecir. Recuérdame que estoy protegido por ti. Quiero caminar en tu voluntad. Quiero vivir confiando en que tú tienes la última palabra en mi vida y que tú quieres lo mejor para mí. Gracias por tu bendición. Gracias por tu protección. Gracias porque lo que tú has dicho se cumplirá en mi vida y yo lo creo. En el nombre de Jesús. Ahora vamos al libro de Lucas, capítulo 1, verso 57. Cuando Dios cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella. Cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de la circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías como su padre, pero Elizabeth dijo, no, su nombre es Juan. ¿Cómo?, exclamaron. No hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por gestos al padre cómo quería que se llamara. Y Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir y para sorpresa de todos, escribió, su nombre es Juan. Al instante, Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Todo el vecindario se llenó de temor reverente y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Los que la oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Pues la mano del Señor está sobre él de una manera especial. Yo le pido a las mamás que marquen este verso,
porque la mano del Señor está sobre tu niño de una manera especial. Entonces su padre, Zacarías, se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía. Alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado y el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar sobre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Y Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. La historia de Juan el Bautista es una prueba de que Dios cumple sus promesas, aunque parecen que tardan. La madre, Elizabeth, era estéril, era de edad avanzada, pero Dios la bendijo con un hijo en el momento preciso. Lo que quiero recordarte es que Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Si Él ha prometido algo en tu vida, lo cumplirá, aunque parezca imposible. Así que les hablo a todas las Elizabeths que tienen que seguir creyendo en Dios. Lo que parece una demora, en realidad es la preparación de Dios para algo mayor. Quizás has esperado por un milagro, una respuesta o una puerta abierta. No pierdas la fe. El mismo Dios que cumplió su palabra a Elizabeth y a Zacarías sigue obrando milagros el día de hoy. Espera con fe. No esperes con desesperación. Ora y cree lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Juan era un hombre con un gran propósito. 8 días después de su nacimiento, la familia de Juan se reúne para circuncidarlo y asumieron que se llamaría Zacarías como su padre. Pero Elizabeth y Zacarías insistieron en que el nombre debía ser Juan, tal y como el ángel les había indicado. Ellos dijeron en el verso 63, su nombre Juan. Dios ya había determinado su identidad antes de su nacimiento. No permitas que otros definan quién eres. Solo Dios tiene la última palabra en tu vida. Y cuando Dios te da un propósito, no necesitas la aprobación de los demás. A veces las personas quieren etiquetarte según sus expectativas, pero Dios ya ha declarado quién eres y lo que harás en su reino. No dejes que la opinión de otros defina tu identidad. Aférrate a lo que Dios ha dicho de ti. Y en el verso 68, cuando dicen, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, quiero que recuerdes cuando Zacarías creyó y escribió su nombre Juan, su boca se abrió y comenzó a alabar, comenzó a cantar a Dios y también a profetizar. Su silencio fue una consecuencia de su duda, pero cuando creyó y obedeció, su voz fue restaurada. Cuando tú crees, Dios desbloquea lo que estaba detenido para ti. Tu fe activa los milagros y restaura lo que parecía perdido. Lo que Dios te ha prometido se cumplirá. ¿Acaso Dios promete y no cumple? La duda te puede silenciar, pero la fe te hará profetizar. Quiero que por tu fe comiences a hablar de lo que ahora no ves. Por tu fe comienza a pedir los milagros más grandes que hasta ahora nunca antes habías pedido. Personas que sienten que habían perdido su voz o su propósito por temporadas de duda, hoy comiencen a hablar en fe. Dios puede restaurar lo que se detuvo cuando vuelves a confiar en Él. Así que declara con tu boca lo que Él ya te ha prometido y vuelve a creer en lo que Él te ha dicho. No creas en los informes médicos. Cree en lo que Dios dice sobre la vida de tu hijo. Cree en lo que Dios dice sobre la vida de tu hija. Cree en lo que Dios dice sobre la vida de tus padres. Cree en el Señor con todo tu corazón. Háblalo.
adora a Dios, cántale. Verso 76 dice, tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Juan tenía una misión clara, ser la voz que anunciará la venida de Jesús. Y Juan se convirtió tiempo después en la voz en el desierto que preparaba el camino del Señor. Cada uno de nosotros tiene un propósito, tiene un plan divino de Dios. No dudes de que Dios cumple lo que promete. Nuestro Dios no crea nada sin intención. Todo tiene un propósito. Leamos ahora el Salmo 58, verso 1. Gobernantes, ¿saben acaso del significado de la palabra justicia? Juzguen a la gente con imparcialidad. No, en el corazón traman injusticia y desparraman violencia por toda la tierra. Esos malvados son pecadores de nacimiento. Desde que nacieron mienten y siguen su propio camino. Escupen veneno como serpientes mortíferas. Son como cobras que se niegan a escuchar. Y hacen oídos sordos a las melodías de los encantadores de serpientes, aunque toquen con mucha destreza. Quiébrales los colmillos, oh Dios. Destrózale las mandíbulas a estos leones, oh Señor. Que desaparezcan como agua en tierra sedienta. Que sean inútiles las armas en sus manos. Que sean como caracoles que se disuelven y que se hacen baba. Como un niño que nace muerto y que nunca verá el sol, Dios los barrerá a todos, tanto a jóvenes como a ancianos, más rápido de lo que se calienta una olla sobre espinos ardientes. Los justos se alegrarán cuando vean la injusticia vengada, se lavarán los pies en la sangre de los perversos. Entonces, por fin todos dirán, es verdad, que hay recompensa para los que viven para Dios. Es cierto que existe un Dios que juzga con justicia aquí en la tierra. Vamos a marcar ese verso 11 del Salmo 58. Este Salmo 58 es escrito por David y es un clamor por justicia en un mundo corrupto. Se dirige a los líderes injustos que abusan del poder y oprimen al pueblo. David no se queda callado ante la maldad, sino que ora a Dios y declara que Dios es el único verdadero juez justo. Cuando el mundo es injusto, recuerda que Dios nunca lo es. En los versos 1 y 2, David denuncia a los gobernantes injustos, porque ellos no solo cometían corrupción, sino que ya lo hacían con premeditación. Y cuando el liderazgo se ejerce sin justicia, es abuso de poder. Dios siempre les pedirá cuentas a quienes gobiernan sin integridad. El poder sin carácter es una bomba de tiempo. Oremos por justicia en nuestra nación, por líderes íntegros. Y nosotros vivamos con integridad sin importar el puesto que ocupemos. En los versos del 3 al 5, David describe a los justos como serpientes venenosas, porque ignoran la corrección. Y la injusticia no siempre es ignorancia, a veces es una decisión consciente. El pecado endurece el corazón al punto de rechazar la verdad. El pecado sin arrepentimiento no solo nos aleja de Dios, sino que nos vuelve sordos a su voz. Hay personas que justifican su maldad diciendo, pero así funciona el mundo. Aquellos que a pesar de escuchar la verdad, se siguen resistiendo al cambio. No normalices el pecado en tu vida, ni tampoco en tu entorno. Pídele a Dios que te dé un corazón sensible a su voz. Y Dios se encargará de traer justicia a tu vida, como dice el verso 6. Dios le romperá los dientes en sus bocas y destrozará las mandíbulas de esos leones, dice. David usa un lenguaje fuerte. Le pide a Dios que acabe con el poder de los malvados. Y eso no es venganza, es un clamor por justicia divina. No necesitamos tomar la justicia en nuestras manos. Dios es nuestro juez justo. El poder de los malvados es temporal, pero la justicia de Dios es eterna. Confía en que Dios hará justicia en su tiempo. El verso 11 me encantó porque dice, es verdad que hay recompensa para los que viven para Dios. Los justos se van a alegrar. Y ojo que no es una alegría por la destrucción de alguien, sino por la manifestación de la justicia de Dios. Dios siempre te recompensará, te restaurará y vindicará tu vida. Los que confían en Dios pueden dormir tranquilos porque saben que Dios pelea por ellos. Tú mantente íntegro, que Dios tiene una recompensa especial para ti. Ahora leamos Proverbios 11, versos 12 y 13.
Es necio denigrar al vecino. Una persona sensata guarda silencio. El chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Yo creo que la sabiduría se demuestra en cómo hablamos. Yo creo que la persona sensata, la persona prudente, aprende a guardar silencio. A veces la mejor respuesta no es una palabra, sino el silencio. No todo lo que pensamos tiene que ser dicho. La madurez espiritual se refleja en cómo usamos nuestras palabras. En redes sociales es fácil criticar, es fácil burlarse de otros, pero una persona prudente, una persona sabia, una persona sensata, sabe cuándo hablar y sabe cuándo callar. En discusiones familiares, en cuestiones del trabajo, el silencio muchas veces vale más que una respuesta apresurada. Antes de hablar, pregúntate, ¿lo que voy a decir es mejor que el silencio? Porque si no, entonces mejor me callo, no digo nada. Aprender a callar es muy importante. Y en el verso 13, la Biblia nos habla sobre el chismoso que anda contando los secretos. Y la Biblia advierte constantemente sobre el peligro del chisme, porque el chisme destruye relaciones, refleja falta de madurez, falta de respeto. No son dignos de confianza las personas chismosas y que andan contando lo que tú les contaste en algún momento. Sea una persona confiable, sea alguien que construye con su boca, no que destruye con el chisme. Cuando alguien te confía un problema, ¿lo guardas en secreto o lo compartes? Pregúntate si eres alguien en quien los demás pueden confiar para contarte sus cosas. No participes en conversaciones que tienen chismes. Si alguien comienza un chisme, mejor cambia de tema o vete de ese lugar. Porque una persona que chismea de ti con otra, cuando tú te vayas, también chismeará de ti. ¿Cuánto me ha costado a mí aprender acerca de esto? Me decía mi mamá, me decía mi abuela, esta chica no es tu amiga. Y decía, no, pero te equivocas, yo la veo bien. Al final son esas personas que cuando tú te volteas te tiran la primera daga, te traicionan, te calumnian, hablan mal de ti. Aléjate de las personas chismosas, porque cada vez que tú te juntas con una persona chismosa, esa persona te transmite su veneno. Aprende mejor a ser una persona confiable, a ser una persona digna de confianza, sensata y que sabe guardar silencio. Y así corrimos nuestros primeros 74K. Y hoy quiero que escuches el testimonio de Dash desde Costa Rica. Hola Wendy, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo desde Costa Rica. Hoy te mando este audio con un corazón agradecido, con un corazón que explota de agradecimiento y de felicidad, porque la semana pasada recibíamos un diagnóstico muy aterrador, muy tremendo para nosotros como familia. A mi hermano lo diagnosticaron con leucemia. Empezaron un tratamiento de quimioterapia súper rápido porque nos dijeron que iba avanzando muy rápido. Y nos aferramos a su palabra, nos aferramos a su promesa. Y hoy, 8 días después de haber empezado su quimioterapia, nos dan la noticia de que las células cancerígenas están desapareciendo. La semana pasada nos aferrábamos a Marcos 11:22. Si no duda en su corazón y cree que sucederá, como dice, se concederá. Y nosotros creemos fielmente y firmemente en que mi hermano va a salir sano, que Dios ya lo sanó, nada más hay que terminar este proceso. Pero estamos agradecidos, estamos muy, muy felices, muy contentos de su amor y de su misericordia para con nosotros. Porque no solamente es algo que a él lo afectó, ¿verdad? Porque es lógico, pero como familia también. Y hoy le damos la gloria a Dios. Le damos la gloria a Él porque solamente Él puede hacer lo que está pasando en este momento. Hay que creer, hay que pedir con fe, porque la fe es algo que no hay palabras, porque cuando uno tiene fe, Dios mueve montañas, Dios sana. La fe no requiere lógica, requiere creer nada más. Y gracias por sus oraciones, gracias por estar ahí, gracias porque gracias a este podcast hemos empezado a conocer. Ya yo tengo 1 año, desde el año pasado empecé el reto y Dios ha transformado mi vida
y ahora haz este milagro. Muchas gracias. Dash, muchas gracias por compartir tu testimonio con todos nosotros. Yo creo que tu historia nos recuerda que incluso cuando llega una noticia que parece devastadora, Dios siempre sigue teniendo la última palabra. Hoy nos unimos en oración por tu hermano, por toda tu familia, y creemos contigo que el proceso continuará trayendo buenas noticias y que Dios seguirá mostrando su poder en medio de ustedes. Quiero regalarles Marcos capítulo 11, verso 24, que dice, les digo, pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Dash, sigue creyendo, sigue declarando vida, sigue confiando, porque cuando Dios empieza una obra, Él también sabe terminarla. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Itamar desde Guadalajara, México. Queridos íntimos, soy Itamar de Guadalajara, en México. Quiero compartir grandes milagros que Dios, nuestro Padre Celestial, hizo en mi vida y en la vida de mi familia. En los meses de diciembre del 25 y enero del 26, Dios se manifestó grandemente. Su gran misericordia y su fidelidad nos alcanzó y nos alcanza día a día. En el 2018 me operaron de la tiroides y me quitaron la mitad. Dios se manifestó en este tiempo, ya que todo salió muy bien. Y de ese tiempo hasta el año pasado mis estudios siempre salieron bien y me sentía muy bien. Pero empecé a algo sentir en mi garganta y me realizaron nuevamente estudios y era necesario quitarme la otra mitad. Me decían que probablemente tenía una posibilidad hasta de un 30% de tener cáncer. Y me han operado otras veces, pero esta vez sentía mucho miedo, mucha angustia, mucha intranquilidad. Y pues estuve orando y volví a orar y pedí oraciones, pedí muchas oraciones. Y un día pensé, bueno, que sea lo que Dios quiera, que Dios obre y haga su voluntad. Si es mi tiempo, que Él perdone mis pecados y acepto lo que venga. Me preparé con miedo, pero me preparé y acepté la voluntad de Dios. Me dieron fecha para mi cirugía y me dijeron que iba a ser a finales de diciembre. A principios de diciembre mi hijo empezó a sentirse mal, con dolor. Lo llevamos al médico y pues nos dieron la noticia de que lo tienen que operar de la vesícula lo más pronto posible. Mi corazón se angustió más, sintió como que una daga lo atravesaba. Pero no dejé de pedir y no dejé de orar y de seguir pidiendo oraciones y de su misericordia que nos alcanzara y que no nos dejara. Y muchos, bendito sea mi Cristo, estuvieron orando por mi hijo y por mí. Y mira, salió mi hijo de su cirugía y salió todo muy bien. Tuvo muy buena recuperación y a los 15 días aproximadamente me operaron a mí. Estuve con temor, pero confiando, realmente confiando. Y mírame, aquí estoy dando gracias por todo lo que Dios me ha dado. Muy agradecida por todo lo que nos ha permitido hasta el día de hoy. Estuvimos con mucha alegría y a finales de enero más alegres porque nació nuestro 12º nieto. Al nacer nos avisan que su cráneo estaba hundido y que esto afectaba a su cerebro y por ende su desarrollo físico. Tuvimos momentos de mucha angustia, de mucho dolor, de mucha intranquilidad, pero yo no dejé de creer que Él nos iba a ayudar y que Él, nuestro Cristo Jesús, iba a manifestarse nuevamente. Pues gloriosamente se manifestó con su misericordia y su piedad y agradecidos porque todo salió muy bien. Operaron a mi nieto, un médico de alta especialidad, con un cobro, Wendy, ridículamente barato. No tengo palabras para agradecer. Dios puso los medios para que todo se diera. Los mínimos detalles que menos pensábamos se acomodaron. Dios
se manifestó grandemente en los costos del hospital, en los costos de los honorarios médicos, en los días de estancia. Hasta a mi hija le regalaron un día de estancia para que pudiera salir con su bebé, dadas de alta los dos. Y sobre todo la mejoría de mi nieto. Fue una mejoría rapidísima y hasta la fecha el médico le dice que todo va muy bien. Para mi familia y para mí fueron los meses de los milagros. Y en este tiempo nos unimos más y nos dimos cuenta que somos realmente bendecidos. Gracias, Wendy, por permitirnos dar nuestro testimonio. Fíjate que un día estabas leyendo un salmo, el Salmo 35:18, y ese versículo lo tomé para mí, porque dice: después te daré gracias frente a la gran asamblea, te alabaré delante de todo el pueblo. Y yo dije, tengo que dar gracias y alabarle, porque Dios ha hecho milagros en mi familia y conmigo. Gracias, Itamar. Tu testimonio es poderoso. La fe no significa que no haya miedo, significa que seguimos confiando aún cuando el corazón tiembla. Hoy celebramos contigo cada uno de esos milagros, la recuperación de tu hijo, tu propia cirugía, la sanidad de tu nieto y la manera tan hermosa en que Dios acomodó cada detalle. Yo creo que tu historia es una prueba viva de que cuando una familia se une en oración, Dios se mueve. Y yo quiero recordarte esta promesa del Salmo 118, verso 17, que dice: no moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. Itamar sigue contando lo que Dios ha hecho, sigue agradeciendo y sigue confiando, porque verás milagros aún más grandes. El Dios que obró en tu familia seguirá escribiendo milagros en tu historia. Y hoy también quiero contarte el testimonio de Tracy. Ella es de México y ella nos cuenta que es una mujer de 34 años que ha visto cómo Dios puede cumplir sus promesas aún cuando el camino parece incierto. Tracy cuenta que a lo largo de su vida, Dios siempre ha estado con ella, incluso en medio de momentos muy difíciles. Hace unos 3 años, ella y su esposo comenzaron a hablar de la posibilidad de tener otro bebé. Ya tenían una hija de 9 años, pero por diferentes circunstancias, el trabajo, la distancia y algunos problemas de comunicación, ese sueño parecía cada vez más complicado. Hubo momentos en que dejaron de intentarlo, incluso llegaron pensamientos de duda, de desánimo, como muchas veces nos pasa cuando nosotros sentimos que algo que anhelamos simplemente no llega. Pero Dios ya estaba obrando. En febrero del año 2025, Tracy sintió en su corazón una palabra muy especial, Isaías capítulo 7, verso 14, donde Dios le da una señal. Aunque en ese momento no entendía completamente lo que veía, esa palabra quedó guardada en su corazón. Pasaron algunos meses y en mayo tuvo un retraso. No quiso emocionarse demasiado, pero en julio decidió confirmarlo. Y el resultado fue una gran sorpresa. Ella estaba embarazada. Su corazón se llenó de emociones, de felicidad, de miedo, de gratitud, pero sobre todo agradecido con Dios por su fidelidad. Ese mismo año también vio otras bendiciones. Pudieron comprar su primer carro, terminar de construir su casa, y Tracy reconoce que viene de una familia humilde, donde todo se ha logrado con esfuerzo. Por eso cada bendición representa aún más el amor de Dios en su vida. El embarazo transcurrió bien y su esposo estuvo presente acompañándola en todo el proceso. En su trabajo incluso le organizaron un baby shower y poco a poco comenzaron a prepararse para la llegada del bebé. Finalmente, el 28 de febrero, llegó el día de conocer a su hijo. Aunque esperaba un parto normal, terminó siendo una cesárea de emergencia. Fueron momentos de mucho miedo, de presión alta, de preocupación, pero en medio de todo, Tracy dice algo muy poderoso: Jesús nunca me soltó. Después de esas horas difíciles, finalmente pude tener en mis manos a mi bebé, un niño hermoso, sano, tal como Dios me lo había prometido. Hoy Tracy agradece cada día por sus 2 hijos, su hija de 9 años y su bebé recién nacido. Reconoce que Dios ha sido bueno con ella. Ella me dice que las reflexiones del podcast y acercarse más a la palabra de Dios la han ayudado a fortalecer su fe y a recordar que Dios siempre la sostiene de la mano. Querida Tracy, tu historia es increíble. Dios hace una promesa y Él es fiel en cumplirla. A veces yo sé que la espera puede traer dudas, temores, pero Dios nunca deja de trabajar en nuestras vidas
incluso cuando no lo vemos. Hoy tu hijo es una muestra viva de que en los tiempos de Dios todo es perfecto. Quiero regalarte Isaías capítulo 41, verso 10, que dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Tracy, que cada día recuerdes que Dios sostiene tu vida, tu familia y el futuro de tus hijos. Y hoy también quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Diana Paz y también a mis suscriptores del canal de YouTube, a Jorge Glendy Díaz, a Asunción Yu, gracias Sobeida Reyes. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Jeremías capítulo 51, verso 36, que dice: yo seré tu abogado para defender tu causa y te vengaré. Nunca debemos tomar la venganza en nuestras manos. Sabemos que debemos dejarle todo a Dios, entregarle a Él nuestras causas y pedirle que Él sea nuestro defensor, nuestro abogado, nuestro amigo, nuestro consolador. Ustedes, queridos, estarán en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Que sigan teniendo un día lleno del Espíritu Santo y que Dios los bendiga. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.